o sea, fue duro sonar con la que nota del Ecuador. ¿Cuáles las anécdotas que han tenido en el evento? Se ha olvidado lo más importante de ir llevando la caja de cables donde guardaba las destinaciones. Hola amigos, esto es Buenos al Aire con Ramiro Cofre y Jonathan JS en RC Estudio de Grabación. En este primer episodio queremos presentar a nuestra agrupación que ya tenemos aquí. Ya está aquí, nada más y nada menos que la Nota del Ecuador. Adelante muchachos, bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, para nosotros ha sido un gusto, un placer inmenso poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros ha sido un gusto. Gracias. El siguiente, por favor. El pianista debe ser, ¿no? Queremos escuchar las palabras del pianista, claro. Oye, porque cuántas nenas ha retumbado, vea, ha hecho saltar, como se dice. Díganos. Bueno, pues muy buenas noches, ¿no? Con todos quienes están haciendo este bonito proyecto y ante todo, ¿no? Un Dios le pague por esa invitación y bueno, aquí estamos, ¿no? Para contar un poquito más de nuestras historias y cómo empezó todo este bonito proyecto. Bueno, muchas gracias. Queremos preguntar, a ver, ¿quién es el director aquí de la agrupación La Que Nota del Ecuador? ¿Cuál es el duro ahí sí? Claro, el duro, el director. Bueno, no, respondiendo a esa pregunta, el duro es mi papá, Pablo Toquiza, como siempre lo hemos mencionado en todos los videos, en todos los audios que hemos estado sacando. El duro, el gerente propietario, bueno, ahorita no se encuentra por motivos de trabajo. Él es el que comenzó todo esto. El que dijo, no, mis hijos van a ser músicos. Sí. Y hagamos este bonito proyecto. Qué chévere, chévere. Papá. Oye, entonces, bastante del entonces papá. aquí tenemos al pianista y al Sí. vocalista, ¿no? A ver, empecemos con el pianista. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuántos años tiene? Bueno, pues mi nombre es Olmedo Toquiza. Actualmente tengo mis 25 años, ¿verdad? Chévere, casado, soltero, divorciado, viudo. O ya gobernado, se podría decir. A ver cómo está. Gobernado ya. Actualmente tengo mis compromisos. Casado entonces. Así que no hay chance para las chicas, ¿no? Así es que no, cuánta ¿Entiendes? decepción, mijo. Cuántas chicas desilusionadas en esta noche. Claro. Siguiente vamos a preguntar, JC, al cantante, ¿ya? Al vocalista. Claro. A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Viudo, casado, divorciado, disponible? ¿O ahorita traumado por su ex? Se podría. Díganos. Bueno, yo me llamo Alex Javier Toquiza Tigasi, tengo 21 años. Igualmente he estado, se podría decir, comprometido. Ya. Casado. Así Ya, es que ahorita ya la muchachada, las chicas, las niñas. disculparán niñas. Tenemos a la que Pero- nota del Ecuador ya ocupados ya. Pero como siempre dice, un casado te quiere más que un soltero, siempre en la vida real. Como dijo Ramiro. ¿Sí o no? Soy Así- casado pero no soy capaz. Bueno, tendríamos, ¿cómo fue los inicios? ¿Quién fue el creador de La Que Nota del Ecuador? ¿Y de dónde nace La Que Nota? Bueno, pues como les dije hace un momento, ¿no? La Que Nota del Ecuador nace es por mi papá. Ante todo él, como les digo, era también un aficionado, andaba en sus tiempos disco móvil, también era animador. Bueno, pues en el 2020 por allá se comenzaron a escuchar las orquestas y él también, como era un aficionado, como tenía casi en la familia solo somos entre los dos hombres y tenemos también otros hermanos y él quiso ver a sus hijos que sean algún rato grandes y ante todo desde ahí empieza La Que Nota del Ecuador. Entonces sus papás mismos le influenciaron a ustedes para que sigan la música, o sea, le dieron ánimos a la música. Sí. Qué Entonces, chévere, ahí ¿no? inició. Chévere, es Buen bonito, papá, es bonito que los padres nos apoyen, ¿no? Se siente bonito, porque muchas de las veces he visto agrupaciones que realmente los padres dejan a un lado. Las agrupaciones simplemente es por nuestro, como decir, siempre es por nuestro empeño más que todo. Qué chévere. ¿Y Tenemos. cómo nace La Que Nota del Ecuador? ¿Cómo crearon el nombre La Que Nota del Ecuador? Cuéntenos. Lo que por ejemplo, acá tenemos al animador que dice la ¿qué?
¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa animación? Bueno, el nombre de la que nota del Ecuador, como ya lo había mencionado mi hermano, sale de la máxima nota, como siempre lo hemos dicho en cualquier evento que nos hemos ido. Primero, antes nosotros nos sabíamos llamar la maestría del Ecuador. Y luego teníamos unos pequeños problemas con esos nombres. Luego igualmente seguíamos buscando y luego son class del Ecuador. Tenía varios nombres. Y luego, o sea, ya no sabíamos qué mismo poner. Y justo era un día viernes y si para el día sábado ya teníamos un evento. Y nosotros no sabíamos con qué nombre ir, pues porque cada evento ya nos creaba, o sea, ya nos sabíamos inventar otro nombre. Y justo viene mi hermano, me dice, Alex, ¿y si pongamos la que nota? Ahorita yo digo, pero la que nota, o sea, la que nota es como de decir una palabra, ¿qué más que nota contigo? Algo así. Y si ahorita, justo, y él solo me dijo así, pongamos la que nota. Y yo, o sea, ya para hacerle algo más rico del nombre, yo también ya, chupadito, ¿no? Claro. Se me sale la que, ahí es, empezó, no, ahí comenzó la que. Ahí inició todo. Sí, Ay, claro, como que ya le dio los últimos retoques, como el sazón ya. Gaguín, creo que hablado, diría, o sea. Claro, el sazón ya le dio, ¿no? Ya le dio qué el sazón, ya. Chévere, qué chévere. Entonces todo empieza casi del señor pianista, creando el nombre y de ahí tú le vas dando ese sazoncito. Sí, yo le di el último sazón. Claro, Ok. qué bonito, qué chévere. Qué chévere. También tenemos para ustedes, ¿qué dificultades tuvieron en la trayectoria de su vida artística? Desde que iniciaron a aprender, como se podría decir acá el piano y acá la animación y el canto. ¿Qué dificultades tuvieron en la familia o qué dificultades tuvieron con el resto de personas para poder iniciar este proyecto, lo que es la que nota del Ecuador? Bueno, las dificultades que nosotros al inicio de toda esta carrera que hemos estado haciendo es, a veces, muchas de las veces es el apoyo también digamos, de personas cercanas. También fue duro sonar con la que nota del Ecuador. Había críticas. Claro, siempre es eso, siempre. ¿Qué nombre es eso? ¿Qué es eso? Y ante todo, o sea, a nosotros casi, como digo, no nos importaba, o sea, las críticas. Nosotros estábamos enfocados en una cosa, es salir adelante. Hacer crecer. Sí, también otra de las dificultades es el cambio, el rotar integrantes. Como les digo, es mi cuñado, timbalero. Cuando se fue a la Unite me quedé sin timbalero. Me quedé también sin un animador, así mismo por problemas familiares. Me tocaba buscar otro, a veces no había, pero ante todos esos problemas nosotros aquí con mi hermano y mi papá, los tres, que somos los que iniciamos todo esto. Los pioneros, se podría decir. Hemos tratado de buscarnos la manera de sobresalir, y eso pues, en el transcurso de todo este tiempo. Dificultades de eso. Al salir de la casa, nada. La Yona de legal. No tiene que pedir permiso. Al llegar, toca llegar solo con la guanchita. Hasta eso nos Claro, siempre pasa eso. A veces nos pasamos de tragos. Claro, sí se pasa eso, sí. Y nos olvidamos de eso. Hasta el cucaíto, entonces ahí. Discúlpeme, señorita, pero para la otra será. La otra semana ya te tengo, mija, aquí la tocas, ahí te traigo. Chévere. Entonces, tenemos la siguiente preguntita. ¿Cuál es la música más sonada, la música que les hizo reconocer como la que nota del Ecuador? ¿Cuál fue el temita que les hizo reconocer? El tema que, para que también, gracias a Dios, se nos dio a reconocer a la agrupación que nota del Ecuador y al estilo de Levanta Muerto fue bueno, muchos le conocen, ¿no?, como el Pasito del Perrito. Pero nosotros, en mi pensar, yo esa música a YouTube, a todas las plataformas, le subí como Pasito Chillón. Pasito Chillón. Pero ¿le conocieron de otra manera? Sí, le conocieron. Pasito del Perrito. Claro, el Pasito del Perrito. ¿Cómo eso sonaron? Para que también los Levanta Muertos ahorita es el más pegado. Ahorita está ahorita es el a más nivel pegado. de, como se podría decir, de las regiones indígenas.
Es Están el más pegando pegado. bastante, porque para decir París. Claro, porque es bonito, porque siempre cuando vamos ya, tóquenos ya algo para saltar, pues. Siempre en cualquier evento. Siempre pasa eso, ¿no? Ya para saltar. Siempre puede ser para empezar algo bonito, así como algo suave. Pero ya empiezan a embalar la gente, ahí sí. Tóqueme algo para saltar. Un guainito, un yunguita, como muchos conocen. Pero ahorita este género ya es un saltadito, un bonito ritmo. Qué chévere. Bueno, tenemos también como la siguiente pregunta. Ahora sí seamos sinceros, ¿no? Seamos como que entremos en ambiente, no sé, en confianza. Cuenta así como panas. Claro, como panas. ¿Cómo sabes pedir permiso para salir a los eventos y decir, no, yo ya regreso tocando? ¿Cómo es esa trayectoria? Cuenta. O sea, de mi parte no. Ajá. Yo siempre voy con lo que es mi pareja. Porque, Vas con la ley. sí, yo siempre voy con la ley porque. Ella me gobierna. Prácticamente ella es mi seguridad. ¿Sí o no? Cualquier cosa ya, si soy chumalito ya. Ella me controla. Ella me controla. Chévere, no, es bonito. Claro, es bonito Claro, andar con bonito salir pareja con la esposa. porque de pronto tú te chumas, de pronto ahí. Que mañana te amaneces en una silla o si de pronto te caes lamiendo el perrito. No me, ¿Sí o no? no me hagas de decir cómo soy, pues, mijo. Yo soltero, así mismo ando. Claro, no. Sí puede ser, claro, solteros Claro, ya pues. Acá, tú, ¿cómo llegas? ¿Cómo vas? ¿Cómo sales? El pianista, ¿cómo va sacando el piano? Pues escondidito sale sin hacer bulla. La verdad, de mi parte, casi como yo siempre digo, ¿no? A todos mis muchachos, este para mí no es un hobby, un pasatiempo. Para mí, yo sinceramente esto lo veo como un trabajo y ante todo mi pareja ya sabe ya, o sea, solamente yo le digo, sabes que tengo contrato a tal fecha y bueno, solamente ya eso más. Y ante todo para que me cuide, por algo siempre va mi papá, mi mamá siempre, los dos siempre me acompañan. Aquí si no te va la ley tras. Pero ya estando los padres ya no se puede hacer nada, pues. y tampoco no estando, no. Ya, nosotros los hombres somos fieles. Siempre fieles, donde quiera que vayan. Es que siempre es un trabajo, sí es un trabajo. Por pero eso nosotros esquivamos las mentiras. Sí, qué chévere. Bueno, qué chévere. Es bonito conversar así. Más que todo la gente quiere saber detrás del proyecto del arte que hacemos nosotros, ¿qué hay detrás? Siempre es bonito conversar y platicar en este programa. Es bonito que te vamos a hacer saber, porque nosotros somos bien chismosos. Ahorita sí estamos bien chismosos. Ahorita ¿Sí o no? estamos bien. Te vamos a hacer bien sapos. los chismes detrás del arte musical. Detrás de ustedes, o sea, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es ¿Cómo? su vida personal? Su vida personal. Mi vida personal, yo detrás de la música, yo trabajo en una empresa de flores. Ujú. Yo me dedico a lo que soy pintor, trabajo en lo que es tinturado. Ajá. Yo me dedico a eso y los fines de semana sí, ya, Hace la rica música. A despejarnos la mente. Chévere. Ese es el Acá. Cuéntenos del señor pianista. bueno, no, también actualmente me dedico a lo mismo con mi hermano. Trabajamos los dos juntos en la misma empresa. También soy pintor y trabajamos ahí. Aparte de hermanos, de ser hermanos, ser músicos, hermanos, igual comparten la música, ahora comparten hasta el trabajo, hermano. Qué bonito, ¿no? Muchos 24/7. hermanos. No, pero 24/7. 24/7, ya, pues un día siquiera separémonos, nos dice. Hasta los fines de semana pasan juntos. Bonito. Chévere. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles las anécdotas que han tenido en el evento? ¿Cuál fue las anécdotas que recuerdan? ¿Qué fue lo que algo pasó? Que les haya Algo. pasado que chuta, no sé, hasta ahora se recuerden acuerden, siempre. se acuerden y digan, chuta, no, pues Esto pasó, algo así en un nos evento. pasó. ¿Cuál fue ¿Qué la anécdota? anécdotas tienen? Cuéntenos. Yo le voy a Salgamos de las dudas. Una cosa que nos pasó, recuerdo que era un fin de semana, ya casi fin de año, el otro año. ¿Ya? Teníamos un contrato casi por Huangaje, Salamala, no me acuerdo muy bien. Ya pues teníamos ya previsto, nosotros como integrantes así, siempre andábamos llevando un utilero. El utilero se encargaba de cargar los parlantes así, él se encargaba. Pero resulta que
se ha olvidado lo más importante de ir llevando la caja de cables donde guardaba las extensiones, guardaba todo. Ya. Llegamos, Lo principal. llegamos al evento. Y ahora. Le juro que ni nos dimos cuenta. Acabamos armando todo y resulta que para coger la luz no hay los cables, ni un micrófono. Ay. O sea, y a lejos, ¿no? Ustedes ya acá a la Tacunga, cerca de Huangaje, dice más o menos. O sea, ya era puta, lejos. Tremendo susto. Hora y media, date cuenta, No sabemos qué hacer. para volver por los cables, date cuenta, hora y media. Pero ¿cómo solucionaron ¿Qué, eso? qué, qué? ¿Qué trataron de hacer? ¿Cuál fue la solución? Candela fácil, candela fácil. Ya no teníamos nada que hacer, pues y ante todo como mi papá así preocupado, llamó a un primo que estaba aquí en la Tacunga. El primo se vino, abrió la puerta y cargó los cables y nos... Él les acolitó a llevar Les los cables desde la acolitó, Tacunga mijo. a Huangaje. Sí, ¿Cómo dijo ella? ¿Cómo es que se llama? Candela Fácil. Candela Faso, hasta allá. sí. Ya. Claro, como una vez igual nosotros pasamos, hemos bajado todas las cajas y el camión tenía que volver. En la cabina, la consola. Mi papá ese rato sale corriendo, pues ya casi el carro en medio camino. Simón, sí son anécdotas, ¿no? Que se recuerda. No son unos casos que, chuta, para como te decir, tener una experiencia musical. Se pasa cosas. Pero así no fue ese era unos 4 meses así mismo. ¿Ya? Y esa vez fue cuando nos fuimos para Sitges. Ya, a Sitges. Sí, y seguro teníamos una presentación aquí en la Victoria. Ya teníamos una pequeña presentación. Ya pues, hemos estado ya pasando Quilotoa, ya faltan unos 20 minutos para llegar a Sitges. Y luego, ¿no será que mi hermana ha venido botando el cable del piano en el escenario? Y eso que ya estábamos ya casi de llegar a Sitges, no sabíamos qué hacer, ya está atrasado. No sabíamos qué hacer, ya llamábamos a Contacto a ver si nos prestan un cable. Nada. Nadie en ese momento. Nadie. Ahí sí no había pandas. No había panas de qué. Esos momentos de apuros. ¿Y el pianista cómo estaba? Desesperadísimo, sin saber qué hacer. ¿No? Sinceramente no sabía qué hacer. Y era ganas de mejor votar cancelando todo eso, pero, o sea, teníamos que estar en el evento. Y ahí es cuando así, bueno, no siempre conocidos, amigos de mi papá, así mismo llamamos una carrera. Creo que era un vecino que estaba por acá, por la Tacunga, que vivía al lado de nuestra casa. Antes él nos salva, nos trae el cable del piano, nos trae hasta así. Pero por eso también, como le digo, ante todo, no, gracias a la persona quien dio escogiendo el cable, porque nosotros sinceramente habíamos dejado botado el cable ahí en el escenario. Y antes nadie se ¿Qué era el otro contrato que estaban yendo del otro contrato al otro contrato? Ay. Tenía que presentar bastantes orquestas en ese contrato, en el primer contrato que se había venido a olvidar el cable. Ajá. Y ya se iban a presentar bastantes orquestas. Chut. El dueño del evento había pedido el cable. Y si nos había devuelto, si es que otras orquestas hubieran venido y Fue buena persona, pues claro. Porque chuta, los cables, lo principal a veces siempre se viene olvidado, se pasa cosas. Yo a mi pianista es, mi hijo, las luces quedaron allá en roba. Oye, no se habían robado la luz, mija. Sí pasa. Oye, y así pasa muchos de los casos. Entonces hay de buena gente, pues, del que ha estado ahí que les Sí, devuelve el es cable. bonito tener así. Y ante todo, el señor nos llama, ¿saben qué? cable. Se han ido olvidando algo, aquí ha quedado el cable del piano. Ay, pues ahí ustedes se dan cuenta que han dejado el cable Y allá. nosotros no nos damos Sin percatar.